Los clones son uno de los elementos más apasionantes de Star Wars y con mucho más motivo después de la inclusión de The Clone Wars 3D en 2008 después de su primera película, que bueno, no causó una gran sensación, pero sí era el inicio de algo muy grande que mucha gente no esperaba. ¿Por qué digo que mucha gente no esperaba? Bien, bueno, para esa época que muchos de vosotros, de mis suscriptores, seríais más pequeños y no recordéis tanto esa época, yo también tenía muchos menos años, pues fue una época en la que mucha gente criticaba ya las precuelas porque hacía justo 3 años que había salido La venganza de los Sith y había terminado la trilogía de precuelas, lo que llevó a que mucha gente la criticase porque no era como la trilogía original y que básicamente era una mierda pinchada en un palo. Pues no, queridos amigos, las precuelas no son una mierda pinchada en un palo y de hecho pocos quedan o pocos resisten diciendo que las precuelas es la mejor trilogía de Star Wars. Ya de manera subjetiva, obviamente son mis gustos, pero las precuelas no solo son grandes por lo que dicen, tienen un elemento que las hace mucho más grandes si te pones a pensarlo y si te apoyas en esta serie, en The Clone Wars de 3 dimensiones, 3D como la llamo yo. Y es que en esas precuelas está el elemento de las guerras clon, que aunque no se ve muy por encima al principio de Venganza de los Sith en la propia película, nos ayuda a que las precuelas cojan más grandeza gracias a que los clones no son meros soldados creados de una probeta que simplemente sirven a la República y cuando la República se acaba son tirados a la basura literalmente. Bien, bueno, en esta época al menos yo pensaba que los propios Stormtroopers eran clones por la armadura. Obviamente yo creo que el primer motivo que te viene a la cabeza cuando ves la trilogía original es estos soldados de blanco, pero claro, como luego ves en las precuelas que son clones, pues la armadura de fase 1 de los clones la relacionas con el Imperio Galáctico y piensas que el Imperio sigue usando clones. Ya no, por desgracia, pero está claro que si el Imperio hubiera usado clones, la cosa habría sido muy distinta. Pero bueno, por no irme del tema y hablar de lo que estoy hablando, está claro, como digo, que los clones es un elemento muy grande en Star Wars, un elemento muy despreciado que la gente se ha subido al carro estos últimos años, primero por The Clone Wars y segundo porque se han dado cuenta de que sí son buenos personajes, aunque sean todos iguales, pero el que sean todos iguales es lo que les hace precisamente grandes. Porque el hecho de que sean iguales no significa que vayan a pensar igual y vayan a tener las mismas actitudes. No, de hecho, eso se ve en la propia serie, que son todos iguales, pero cada uno tiene sus propias manías, sus propios pensamientos, y esto es todo gracias a su cultura. La cultura de los clones, que muy posiblemente nunca hayáis pensado en que los clones tienen su propia cultura. Y me vais a decir, ¿cómo que su propia cultura? Sí, la cultura clon, y es de lo que os vengo a hablar en este vídeo. Si quieres quedarte en este vídeo a saber algo de la cultura clon que está en base a la serie, lo que se creó por ellos, que no está mencionado en ningún sitio, pero es algo muy grande de decir y que os recomiendo que veáis este vídeo, también suponía esto una gran amenaza para la República. Así que si quieres saber primero la cultura clon y luego por qué los clones podrían ser muy peligrosos para la República a pesar de que la servían, quédate en este vídeo porque te aseguro que te va a gustar muchísimo. Los clones eran la única esperanza de la República de sobrevivir al ataque de los ejércitos separatistas y estaban adiestrados para ser soldados obedientes, pero increíblemente hábiles. Sin embargo, esto puede haber sido un error. En este vídeo vamos a hablar sobre el desarrollo de los clones, de su propia cultura durante la guerra y por qué esto no iba a ser bueno para la República. Como podemos notar muy claramente en las guerras clon, es que entre la primera batalla de Geonosis y los últimos días de la guerra, los propios clones han cambiado mucho. Por ejemplo, originalmente los diferentes colores en las armaduras significaban rangos diferentes, sin embargo, esto cambió muy rápidamente. Diferentes legiones comenzaron a adoptar diferentes esquemas de color para su armadura e incluso adoptar logotipos y apodos, por ejemplo la Wolfpack. Vemos clones que desarrollan sus propias personalidades, dándose diferentes cortes de pelo, tatuajes, personalizando su armadura, sus vehículos e incluso sus propios términos, como por ejemplo a los nuevos reclutas que se les conocía como Shinies. Y en algunos casos extremos, como en Cryptosis, incluso pudimos ver clones que optaron por crear collares con dedos de droide de batalla. De todas maneras, aunque esto puede parecer un desarrollo básico de personajes para que nos involucremos más en ellos para cogerles cariño, y bien podría haber sido así, esto en realidad representa algo mucho más importante, y es que los clones empezaban a desarrollar su propia cultura.
Para no dar una definición estándar de cultura, son las costumbres e ideas y el comportamiento social de las personas en particular o de una sociedad, y eso es exactamente lo que son los clones. Lo que podemos sacar en claro de esto es que la cultura de los clones es muy guerrera. Quiero decir que es todo lo que los clones han conocido realmente, por lo que no es sorprendente que la mayoría de los aspectos de su vida giren en torno a esto. El cuándo esta cultura comenzó a surgir es difícil de decir. Creo que los Jedi probablemente jugaron un papel fundamental en ella. Muchos generales Jedi estaban cerca de sus tropas y promovían su capacidad de pensar libremente. Sin embargo, está claro que la mayoría de términos culturales de los clones habrán surgido de sus innumerables batallas en toda la galaxia. Las legiones de clones lucharon en todo tipo de planetas y lucharon contra todo tipo de enemigos y no solo droides. Vieron, por ejemplo, que en Ryloth se robaban posesiones y artes preciadas de civilizaciones e incluso presenciaron el sombrío infierno de Umbara. En realidad, estas tropas eran honestamente algunas de las personas más viajeras de la galaxia. Por esta razón, la cultura de los clones era increíblemente vasta y variaba completamente de una legión a otra dependiendo de su comandante y el paradero en el que estaban estacionados. Igualmente, todo esto sugiere un problema. Si observamos a los clones al comienzo de la guerra, son increíblemente leales y su comandante tenía poder total sobre ellos. Sin embargo, al final la insurrección se había vuelto mucho más común en ellos. Por ejemplo, Rex, Gregor y Worf quitándose su chip inhibidor, o la revuelta contra Pong Krell y las numerosas otras violaciones de las reglas de Numbara, o incluso las investigaciones personales de Zincos sobre sus creadores de camino. Todas estas cosas sugieren, en todo caso, que los clones se habían vuelto más humanos. Con el tiempo, su libre albedrío se hizo cada vez más rico en su vida cotidiana. Cuando combinas la capacidad de pensar libremente y actuar sin orden con una fuerte cultura guerrera, hace que los clones creasen una que se centró en la violencia derrotando a un enemigo y en última instancia la violencia en el nombre de la República. Esencialmente, estás creando una tormenta perfecta. A medida que los clones comenzaron a ser capaces de distinguir lo incorrecto de lo correcto por sí mismos, esto significó que la capacidad de la República para controlarlos se volviera más difícil. Hay que recordar que todo esto sucedió en un espacio de solo 3 años, que no es nada largo en absoluto. Si este tiempo se hubiera alargado, es posible que todo el ejército clon podría dirigirse a un desastre. Por supuesto, el objetivo principal de los clones es proteger a la República. ¿Pero qué sucederá cuando los clones empiezan a decidir qué supone una amenaza para la República? Sí, los separatistas, Jedi rebeldes, pero ¿qué pasa con los senadores corruptos? ¿Qué pasa con los comandantes militares incompetentes? ¿O incluso con todo el propio Senado Galáctico? El Senado no era muy eficiente en sus trabajos, entonces, ¿qué sucede si los clones colectivamente deciden que el Senado era una amenaza para el pueblo de la República debido a su propia incompetencia? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los clones decidan tomar el asunto en sus propias manos y decidir qué era una amenaza para su deber con el pueblo de la República? Pero bueno, esto es simplemente teorizar. Por lo dicho hasta ahora, y a pesar de decir tajantemente que los clones son los mejores soldados de Star Wars, estos podrían llegar a ser peligrosos por esta razón. En 3 años pasaron de ser leales a numerosas unidades desobedeciendo órdenes abiertamente. Siendo realistas, creo que si la guerra hubiera continuado durante algunos años más, creo que los clones serían completamente diferentes nuevamente, y posiblemente serían una amenaza mayor para la República que cualquier separatista. Los chips inhibidores entonces eran, de manera realista, una de las únicas cosas que tenían para evitar totalmente la aparición de un ejército clon peligroso para la República. ¿Pero qué pensáis sobre esto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí hacerlo, porque bueno, ya sabéis, es de clones. En fin, lo dicho, que paséis todos un día genial, suscribiros para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo.